Buenos días, en este vídeo voy a realizar el examen de BAU de junio de 2020 en Murcia para matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Aquí tenemos el primer ejercicio. Nos dan un sistema y nos dicen: discute el sistema según el valor de A y resuelve para A igual a 3. Empezaré con el apartado A. Lo primero es calcular el determinante de la matriz de coeficientes. A1, 0, 2A, 1, 1, 1. Este es el determinante de la matriz de los coeficientes. Terminando el determinante, ahora he de igualar a 0 este determinante y resolver la ecuación que se me plantea. Podéis resolverla usando la ecuación de segundo grado o descomponiendo en dos factores. Esto nos da que las soluciones a esta ecuación son 0 y 1. Por tanto, ya podemos discutir el sistema de ecuaciones. Si A es distinto de 0 y 1, este determinante será distinto de 0. Por tanto, la matriz de coeficientes tendrá rango 3. La matriz de coeficientes ampliada con los términos independientes también tendrá rango 3 porque esta tiene rango 3. Como además tenemos X y Z, tres incógnitas, por el teorema de Rouchet-Frobenius sabemos que será un sistema compatible determinado.
sistema compatible determinado gracias al teorema de Rouchet-Frobenius. Ahora tenemos que seguir viendo qué pasa cuando A vale 0 o cuando A vale 1. Porque hemos descubierto que si A es distinto de 0 y de 1, sistema compatible determinado. Veamos ahora qué ocurre cuando A vale 0 o A vale 1. Cuando A vale 0, el sistema queda de esta forma. He cambiado la letra A por un 0. Para ver cómo es este sistema, usaré el método de Gauss. No es el método más rápido. Pongo los coeficientes y los términos independientes como una matriz. Y ahora realizo ceros debajo de la diagonal principal. Para eso empezaré a la tercera fila quitándole la primera fila. Ya solo me queda hacer 0 en esta posición. Para eso multiplicaré por 2 a la tercera fila y le quitaré la segunda. Ya tengo ceros debajo de la diagonal principal. Aquí aparecen dos matrices. La primera matriz es la matriz de los coeficientes. El rango de esta matriz es 2. Y la matriz completa tiene rango 3. Porque hay 3 filas con números distintos de 0. Por el teorema de Rouchet, si el rango de esta matriz y el de la matriz total no coinciden, estamos ante un sistema incompatible. Por tanto, si A vale 0, sistema incompatible que no tiene solución. ¿Qué pasará ahora cuando A vale 1? Utilizo el mismo método. Pongo la matriz de los coeficientes junto con los términos finales. Y he de hacer ceros debajo de la diagonal principal. Para eso, a la tercera fila le quito la primera. E igual que antes, me aparecen dos matrices. La matriz de los coeficientes que tendrá
rango 2 y la matriz total, que también tendrá rango 2. Como tengo 3 incógnitas y estos rangos coinciden en el número 2, por el teorema de Rouchet estamos ante un sistema compatible pero indeterminado. Y aquí termina el apartado A de este ejercicio. Haré ahora el apartado B. El apartado B dice resolver el sistema cuando A vale 3. Cuando A vale 3, el sistema queda de esta forma. Para resolverlo, yo usaré el método de Gauss. El método de Gauss no resuelve el sistema, pero lo convierte en un sistema muy fácil de resolver. Lo que hago es hacer ceros debajo de la diagonal principal. Para hacer cero en este 1, a la fila 3 le quito la fila 1, quedando ya solo me queda hacer ceros en esta posición. Para eso sumaré fila 2 y fila 3. Una vez que he hecho ceros debajo de la diagonal principal, puedo pasar esta matriz de nuevo a un sistema de ecuaciones. Con el método de Gauss he convertido este sistema en otro sistema más fácil de resolver. De la tercera línea puedo deducir fácilmente que z vale 2/3. Ahora cojo la segunda línea, cambio z por 2/3 e intento averiguar lo que vale i. Como veis, he cambiado z por 2/3. Realizo las cuentas despejando i, lo que me lleva a que i vale 0. Ahora cojo la tercera línea, sustituyo la i por 0, la z
por 2/3 y averiguo lo que vale x. Despejando x, obtengo que x vale 1/3. Y ya he resuelto el sistema de ecuaciones cuando a vale 3. Podéis mirar el tiempo de este ejercicio y no es realmente un ejercicio rápido de hacer. Veamos el siguiente ejercicio. Ahora vamos a empezar el problema número 2. Para una repoblación, una empresa planta 30 pinos, 20 eucaliptos y 20 chopos por semana, a un precio de 33.000 euros. Una segunda empresa planta 20 pinos, 30 eucaliptos y 20 chopos a la semana por 35.000 euros. Si queremos plantar un mínimo de 60 pinos, 120 eucaliptos y 100 chopos, ¿cuántas semanas trabajará cada empresa para un coste mínimo? Este es un problema de programación lineal. Lo primero que haremos es una tabla para ordenar el enunciado del problema. Aquí tenemos la tabla, vamos a introducir los datos. Empresa 1, 30 pinos, 20 eucaliptos, 20 chopos, 33.000 euros. Semanas que va a trabajar, no las sabemos, ponemos X. Empresa 2, 20 pinos, 30 eucaliptos, 20 chopos, 35.000 euros. Semanas que va a trabajar, no lo sabemos, ponemos Y. En total se desean plantar 60 pinos, 120 eucaliptos y 100 chopos. Ahora pasaremos esta tabla a unas inecuaciones. De pinos sabemos que los que plante una empresa más los que plante otra empresa deben ser más de 60. En eucaliptos lo mismo. Los que plante una empresa más los que plante otra empresa tiene que ser más de 120. Y en chopos y aquí tenemos nuestro sistema de 3 inecuaciones. Como veis, hay muchos ceros. Lo primero que voy a hacer con este sistema es dividir todo por 10
para simplificarlo. Y este es el sistema que después representaré. El coste. Cada semana que va la empresa 1, 33.000. Cada semana que va la empresa 2, 35.000. Esta es la función que debemos minimizar. Con estas tres inecuaciones y la función coste acabaré resolviendo el problema. Aquí tenemos nuestro sistema de tres inecuaciones. Empezaré con la primera. Despejo la y represento la parte de la derecha, para lo que hago una tabla y doy dos valores, el 0 y el 2. Sustituyo la x por 0, 6 menos 3 por 0 es 6. Dividido entre 2, 3. Y sustituyo el 2. 6 menos 3 por 2, 6 menos 6, 0. Ya tengo mi primera recta. 0, 3, 2, 0. La región solución será toda la parte que está encima de esa recta. Vamos con la recta de color verde. Copio la expresión. Despejo y. Escribo la tabla. Y doy dos valores, el 0 y el 6. 12 menos 2 por 0 es 12 dividido entre 3. 4. 12 menos 2 por 6, 12 menos 12, 0. Ya tengo mi segunda recta, 0, 4. 6, 0. La solución será la parte que está encima de la recta. Vamos con la tercera inecuación. La copio. Despejo y. Y hago mi tabla con dos valores. 0 y 5 voy a tomar. 10 menos 2 por 0 es 10 entre 2, 5. 10 menos 2 por 5, 10
menos 10, 0. Y represento mi tercera y última recta. La región solución será aquella que esté encima de las tres líneas. Toda función en una región genera su máximo o mínimo en alguna de las esquinas. Esta región tiene por esquinas o vértices el punto 0,5, el punto 6,0 y el punto donde se cruzan la recta roja y la recta verde. Ese punto tengo que calcularlo. Para calcular ese punto igualo rojo y verde. Y resuelvo esta ecuación. Pasando los números a la izquierda y los monomios con x a la derecha, obtengo que x igual a 3. Pero necesito también encontrar el valor de y. Me puedo ir a la roja o a la verde, donde yo quiera, y pongo una x 3. Lo haré en la verde. Sustituyo 12 menos 2 por 3, 6. Entre 3, 2. Luego, este punto tiene por coordenadas 3, 2. Ahora vuelvo a mi función coste, que era y sustituyo x e y en la función coste, a ver qué valores me da. 33.000 por 0 más 35.000 por 5, para sustituir el punto 0,5. Esto dará una cantidad de 175.000. Luego, si mando 5 semanas la segunda empresa, plantaré todos los árboles necesarios y tendré que pagar 175.000 euros. Otro ejemplo, con el 6,0. Sustituyo También puedo mandar 6 semanas la primera empresa. Plantaré todos los árboles necesarios y pagaré 198.000 euros. Y la tercera opción es mandar
3 semanas la primera empresa y 2 semanas la segunda empresa. Plantaré todos los árboles necesarios y pagaré 169.000 euros. Por tanto, la opción más económica es mandar 3 semanas la empresa 1 y 2 semanas la empresa 2. Esa es la solución del ejercicio 2. Vamos a por el 3. Aquí tenemos el tercer problema de la BAU. El beneficio semanal obtenido en una empresa de ordenadores viene dado por la función bx igual menos 2x cuadrado más 24x menos 36, donde x representa el número de ordenadores vendidos semanalmente. Calcula el número de ordenadores que debe vender cada semana para un beneficio máximo. Y además calcula ese beneficio máximo. Para calcular el máximo de una función, seguimos estos 3 pasos. Hacer la derivada. Igualar a 0 la derivada y resolver. Comprobar si es máximo. Para eso realizo la segunda derivada. Como la segunda derivada es negativa, el 6 es el número de ordenadores que debe de vender semanalmente para un beneficio máximo. ¿Cuál es ese beneficio? Sustituyo el 6 en la x de la función beneficio. Y tenemos un resultado de 36. Este será $36 será el beneficio máximo. Como veis, un problema rápido y terminado fácilmente. Vamos a por otro. Aquí tenemos el cuarto problema del examen de BAU. Sea la función f de x, como veis, determina a y b para que la función tenga un extremo relativo en x igual a 1 y la recta tangente en x igual a 0 tenga pendiente menos 1. Que tenga un extremo relativo
Tener un extremo relativo en x igual a 1 implica que la derivada en el punto 1 vale 0 y que la recta tangente en x igual a 0 tenga pendiente menos 1 nos dice que f' de 0 vale menos 1. Aplicaremos estas dos condiciones a nuestra expresión. Primero calculo la derivada. Que f' de 1 sea igual a 0 es cambiar la x por 1. Lo que nos queda que f' de 0 sea menos 1, en la derivada cambio la x por 0. Lo que nos queda ya he averiguado el valor de b. Ahora, en la expresión de arriba, sustituyo b por menos 1 y resuelvo. He cambiado b por menos 1. Realizo esta sencilla ecuación y obtengo que a vale menos 1. Acabo de realizar el apartado A del ejercicio. Vamos con el apartado B. En el apartado B nos dan esta función y nos piden calcular los extremos relativos y las zonas de crecimiento y decrecimiento. Empezaré calculando los extremos relativos. Para eso realizo la derivada y la igualo a 0. Hecha la derivada, la igualo a 0. Y obtengo una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones son dos y menos 2/3. Estos serán los candidatos a extremos relativos, que me confirmarán la segunda derivada. Realizo la segunda derivada y sustituyo 2 y menos 2/3.
Sustituyendo 6 por 2, 12, menos 4, 8, y 6 por menos 2 tercios, menos 4, más menos 4, menos 8. Como el 2 tiene un valor positivo, el 2 es un punto mínimo. Como el menos 2 tercios tiene un valor negativo, menos 2 tercios es un punto máximo. Ya he encontrado los extremos relativos de la función. Tengo que en menos 2 tercios es un punto máximo y en 2 un punto mínimo. El crecimiento y decrecimiento se obtiene fácilmente. Es creciente de menos infinito hasta menos 2 tercios, porque la función va subiendo hasta encontrar su máximo. También es creciente del 2 en adelante, porque después de un mínimo lo único que puede hacer una función es crecer. Y decreciente será de menos 2 tercios a 2, ya que para ir de un máximo a un mínimo hay que decrecer. Y aquí tengo el crecimiento y decrecimiento de la función. Con esto queda terminado el ejercicio 4. Aquí tengo el ejercicio 5. Representa el recinto del plano limitado por las parábolas f y g. Calcular su área. Lo primero que hago es dibujar la parábola f. Lo más importante al dibujar una parábola es encontrar el vértice. Esta parábola tiene vértice 2. Pongo el punto 2 y añado 2 números más. Ahora el 2 lo sustituyo en la x y encuentro el valor de la función. Cuatro, 2. Sustituyo el 0 y sustituyo el 1. Estos 3 puntos ya puedo llevarlos a mis ejes cartesianos. A la derecha puedo dibujar otros puntos por simetría.
Y aquí tengo mi parábola dibujada. Ahora voy a dibujar la parábola G de la misma manera. Vértice en el 1,25. Añado 2 puntos más y sustituyo. Sustituyendo el 1,25 en esta expresión obtengo 9,125. Para el 0, 6 y para el 3, 3. Estos puntos los llevo a mi gráfico de coordenadas. 0, 6, 1,25, 9,25, 3, 3. Y ya puedo dibujar la parábola. La región que me piden es esta, a la que a continuación le calcularé su área. Mirando el dibujo me doy cuenta que la función g permanece encima de la f. Para calcular el área, creo la función g menos f. Pongo g primero porque permanece encima de la f. Ahora veo dónde esta función se hace 0. Con eso he encontrado los puntos donde las dos parábolas coinciden. Serán mis límites en la integral definida. El área será igual a la integral definida desde 0 hasta 3 de la función h, la función diferencia de las parábolas. Realizo la integral
entre 0 y 3. Ahora he de sustituir los límites de integración. La sustitución por 0 no tiene sentido, ya que se anulan todos los sumandos. Termino las operaciones y obtengo 27 medios como el tamaño del área entre las dos funciones. Y con esto termina este ejercicio. Hagamos ahora el ejercicio número 6. Calcula la recta tangente en x igual a 1 a la función siguiente. La fórmula de la recta tangente en x igual a 1 será por lo que solo he de calcular f de 1 y f' de 1. F de 1 es sustituir la x por 1. Y para calcular f' de 1 he de realizar la derivada de la siguiente función. La derivada de esta función es esta. Y ahora sustituyo la x por el valor 1. Menos un cuarto. Ya solo me queda cambiar estas dos expresiones por sus números. Y esta es la expresión de la tangente en x igual a 1 a la siguiente función. Voy a operar un poco con ella. El menos un medio lo llevo a la derecha y obtengo expresión de la recta tangente. Ahora realizaré el apartado B. En el apartado B me piden calcular el área del plano limitado por la función f de x, el eje OX y las rectas x igual a 0 y x igual a 1. Lo primero que debo señalar es que la función f de x siempre es positiva en 0 y 1. Por tanto, el área
será la siguiente integral. Integral de la función entre 0 y 1, al ser siempre positiva. Realizo la integral . La integral de 1 partido x más 1 es logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1. Ahora he de aplicarle los límites al ser una integral definida. Sustituyendo el 1, logaritmo neperiano de 2. Sustituyendo el 0, logaritmo neperiano de 1. Como el logaritmo neperiano de 1 vale 0, el área pedida es logaritmo neperiano de 2. Y aquí termina el ejercicio número 6. Continuemos con el problema número 7. En una ferretería se encuentran mezclados 100 tornillos azules, 60 blancos y 40 rojos. La probabilidad de ser defectuoso es de 0,01 si es azul, 0,02 si es blanco y 0,03 si es rojo. Sacamos un tornillo al azar y nos preguntamos: probabilidad de que sea defectuoso. Sabiendo que es defectuoso, probabilidad de que sea blanco. Voy a realizar una tabla de contingencia primero para resolver este problema. Tenemos 100 tornillos azules. ...60 blancos y 40 rojos. En total tenemos 200 tornillos. Ahora nos dicen, la probabilidad de ser defectuoso es 0,01 siendo azul. Como tenemos 100 tornillos, 100 por 0,01, 1. De cada 100 tornillos habrá uno defectuoso y 99 que no serán defectuosos. Hacemos lo mismo con los blancos. 0,02 es la probabilidad de ser defectuoso si es un tornillo blanco. Como tenemos 60, 1,2. De cada 60 hay 1,2 tornillos defectuosos. Os puede sorprender un poco el número decimal, 1,2 tornillos, pero no es para preocuparse. En cantidades pequeñas es normal que salgan decimales. Si en vez de 60 tendríamos 6.000 o 600 tornillos, ya no tendríamos números decimales. Si de cada 60 hay 1,2 defectuosos, habrá 58,8 que no serán defectuosos. Y por último, hacemos lo mismo
con los rojos. La probabilidad de ser defectuoso es 0,03. Como tenemos 40 por 0,03, 1,2. También tenemos 1,2 tornillos defectuosos. Y no defectuosos serán 38,8. Sumamos los totales de estas columnas. 3,4 serán todos los tornillos defectuosos. Y aquí tenemos 196,6. Una vez terminada la tabla de contingencia, responder a las preguntas resulta sencillo. Probabilidad de que sea defectuoso. Hay 3,4 tornillos de un total de 200. (0,17). Sabiendo que es defectuoso, probabilidad de que sea blanco. Esto es una probabilidad condicionada. Sabiendo que es defectuoso, probabilidad de que sea blanco. Hay 3,4 tornillos defectuosos. Y de esos, blanco 1,2. 1,2 blancos de los 3,4 que son defectuosos. Hacemos la división y ya tenemos la solución al apartado B. Veamos otro problema de probabilidad a continuación. Hagamos el ejercicio 8. Dados A y B sucesos independientes, de manera que la probabilidad de A es 0,3 y la probabilidad de B complementario 0,4, calcular probabilidad de A unión B. Como la probabilidad de B complementario es 0,4, sabemos que la probabilidad de B será 1 menos la probabilidad de B complementario. También sabemos que como A y B son independientes, la probabilidad de la intersección será 0,3 por 0,6. Probabilidad de A por probabilidad de B. Ya por último, podemos aplicar
la fórmula que dice probabilidad de A unión B, probabilidad de A más probabilidad de B, menos probabilidad de A intersección B. Obteniendo que la probabilidad de A unión B es igual a 0,72. Veamos el apartado B. Probabilidad de A complementario intersección con B complementario. Por la ley de Morgan sabemos que A complementario intersección B complementario es igual al complementario de la unión. La probabilidad del complementario de la unión, igual que aquí, será igual a 1 menos la probabilidad de la unión que acabamos de calcular. Por tanto, si la probabilidad del complementario de la unión es 0,28 y A complementario intersección B complementario es lo mismo, tenemos que la probabilidad de A complementario intersección B complementario es igual a 0,28. Vamos con el apartado C. En el apartado C nos preguntan la probabilidad de A condicionado a B complementario. Por la fórmula de la probabilidad condicionada, será probabilidad de A intersección B complementario dividido por la probabilidad de B complementario. Esta ya la conocemos, vale 0,4. ¿Cómo encontramos la probabilidad de A intersección B complementario? Utilizamos esta expresión. La probabilidad de A será la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección B complementario. La probabilidad de A, 0,3. Probabilidad de A intersección B la hemos calculado en apartados anteriores. 0,18. Despejando, obtenemos que esta probabilidad vale 0,12. Solo nos queda este 0,12, ponerlo aquí arriba y realizar la división.
0,3 es la probabilidad de A condicionado a B complementario. Vamos con otro ejercicio. El problema 9 nos pregunta: el consumo medio de un coche tiene una distribución normal, con una desviación de 0,5 litros. Se han probado 10 coches obteniendo una media de 6,5 litros. Apartado A. Intervalo de confianza para la media al 95%. Lo primero que hacemos es calcular el Z alfa medios. 1 más 0,95 1 más 0,95, que viene de este 95%, dividido entre 2. Nos da 0,975. Que mirándolo en el interior de la tabla de la distribución normal, obtenemos el borde, siendo Z de alfa medios 1,96. El intervalo de confianza para la media tiene por expresión Ahora solo tenemos que sustituir las letras por sus valores. Z de alfa medios 1,96. La media 6,5. Desviación 0,5. Y n, tamaño de la muestra 10. Obteniendo el siguiente intervalo. Realizo las cuentas y llego intervalo de confianza para la media al 95%. Segunda pregunta. Hallar el tamaño mínimo de la muestra para que, con un nivel de confianza del 95%, el error sea menor que 0,2. El error será igual sustituimos los valores que conocemos el error tiene que ser menor que 0,2. Despejo raíz cuadrada de n realizando estas cuentas lo que me lleva por tanto el tamaño mínimo de la muestra para que el error sea menor que 0,2 es 25.
fórmula del error, desigualdad con 0,2, unos pequeños cálculos y hemos terminado el ejercicio 9. Vamos a por el último ejercicio. Para terminar el ejercicio número 10. El pH de una solución sigue una distribución normal con una desviación de 0,02. En un ensayo de 6 mediciones se obtuvo una media de pH de 7,91. Determine un intervalo de confianza al 95% para la media. Lo primero que hacemos es encontrar el Z alfa medios. 1 más 0,95 1 más 0,95 dividido entre 2. Y este número lo buscamos en el centro de la tabla normal. Obteniendo que el borde correspondiente es 1,96. El intervalo de confianza para la media tiene esta expresión. Ahora solo nos queda sustituir las letras por sus valores. Sabiendo que n es el tamaño de la muestra, 6. Realizando estos cálculos obtenemos que es el intervalo de confianza para la media. En el apartado B dice, con el mismo nivel de confianza, ¿cuál será el tamaño mínimo de la muestra para que el error sea menor que 0,01? La fórmula del error es la siguiente. Sustituimos cada cosa por su valor. El error tiene que ser menor que 0,01. Despejo raíz cuadrada de n y realizando estas cuentas (3,92) tiene que ser menor que la raíz cuadrada de n, por lo que (15,36) menor que n, a lo que tenemos al final que n debe ser mayor o igual que 16. El tamaño de la muestra tiene que ser mayor o igual que 16. Con esto acaba el 10º problema
y nuestro vídeo sobre el examen de la EBAU. Si te ha gustado el vídeo, dame un like.